clase. Entonces, ahora vamos a ver, ya vimos en la clase anterior sobre los recursos naturales, renovables, no renovables, y ahora vamos a hablar más sobre residuos y desechos. Ya, entonces primero vamos a ver cuál es la diferencia entre residuo y desecho. Ya, entonces la respuesta tiene que ver precisamente con el propósito de la separación de estos. Ya, Eh, ya que no les damos ninguna utilidad, a estos residuos se los denomina basura cuando no son aprovechados, ¿no? Entonces, todo lo que termina en la basura va a ser un desecho, pero siempre debemos tener en cuenta que hay materiales que todavía pueden ser reutilizados o reciclados, como ya conocemos botellas de vidrio, cartón, papel, botellas de plástico, etcétera, ¿no? Entonces, al separar los residuos, podemos seguir aprovechando y podemos reducir la formación de basura. Entonces, por ello es muy importante que todos, desde los más pequeñitos hasta los adultos, conozcamos cómo se deben separar los residuos en diferentes botes o bolsas. Entonces, desde pequeñitos podemos ir aprendiendo esto, enseñando en nuestro hogar a los más pequeños para seguir inculcando esta manera de sostenibilidad. Ya, entonces como vemos aquí, siempre se separa en diferentes tachos. Tenemos así aquí un ejemplo, ya lo que sería basura, son los que no son reciclables. En un tacho se pone papel y cartón, en otro vidrios y metales, en otro solo plásticos, etcétera. Ya. Entonces, la separación de residuos sólidos debe ser llevada a cabo en el mismo lugar donde se generan. Entonces, eso quiere decir que todos tenemos esa responsabilidad, tanto en nuestros domicilios, en las oficinas, en las empresas, en hoteles, en escuelas, en restaurantes, etcétera. ¿Ya? Por eso es importante que todos tengamos este conocimiento. Entonces, los tipos de materiales que se deben separar dependen de la gestión de los residuos sólidos urbanos y si el municipio nos da una opción para depositar estos residuos que son reciclables o especiales, como por ejemplo aquí en la ciudad de Riobamba, el municipio tiene un programa que es algo como vamos por tu tereque, entonces es para qué, para que las personas en los contenedores no pongan muebles, colchones, cosas que son ya basura pero grande. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí se supone que uno les puede llamar y ellos se acercan al domicilio a retirar, ¿ya? Entonces, la separación en el origen de los residuos debe permitir que los materiales reutilizables o reciclables pueden ser clasificados fácilmente. Entonces, para que se dé, bueno, para que las empresas que reutilizan estos residuos para hacer nuevos productos, es decir, las que reciclan, es necesario que todos estos residuos estén limpios y secos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando nosotros ya nos acabamos el yogur, con enjuagarle y quitarle los restos de yogur que está adentro y dejarlo que se seque, después solo colocamos en nuestra fundita, en nuestro bote de botellas de plástico para poder entregarlo. ¿Por qué? Porque cuando un residuo todavía tiene restos de alimento, ya no puede ser reciclado o reutilizado. Entonces es muy importante que siempre estén limpios. Igual con las latas de atún, etcétera, con todo, ¿no? Incluso las fundas de leche se pueden reciclar, pero igual si queremos ayudar con esto, debemos igual enjuagarlas, dejar que se sequen y ponerlas en nuestra bolsita de fundas de plástico que igual se viera al reciclaje, ¿ya? Em, ya lo primero que debemos hacer es clasificar los materiales, ¿no? Entonces es importante separar papel, cartón, botellas de plástico, latas de aluminio, vidrio, etcétera. Ya.
Entonces, en este momento vamos a ver un video corto respecto a la separación de residuos. Ya, por favor, pongan atención. Reciclando evitamos que los productos y materiales se conviertan en residuos, transformándolos en otros completamente nuevos, alargando así su vida útil y ayudando a la preservación de los recursos naturales del planeta. ¿Dónde va cada residuo para que pueda ser reciclado? Existen 4 contenedores: el amarillo, el azul, el verde y el de orgánico, además del contenedor de restos y el punto limpio. En el contenedor amarillo depositaremos envases metálicos, bandejas de aluminio, bricks, envases de plástico, envases de cosmética, bandejas de corcho blanco, bolsas y envoltorios de plástico. No podemos depositar en el contenedor amarillo juguetes de plástico, pañales, CDs, DVDs, electrodomésticos o zapatillas de plástico como los Crocs. En el contenedor azul depositaremos envases de cartón y papel. No podemos depositar en el contenedor azul servilletas o pañuelos de papel usados, cartón y papel manchado de aceite, pañales o bricks, solo papel y cartón. En el contenedor verde podemos depositar frascos de cosmética y de colonia y tarros de mermelada y de conservas. No se puede depositar bombillas, tubos fluorescentes, restos de vajilla o cristales rotos. Recuerda que tenemos que quitar los tapones a las botellas, tarros y frascos y depositarlos en el contenedor amarillo. En el contenedor de orgánico puedes depositar residuos biodegradables de alimentos, pozos de café, restos de infusiones, desechos orgánicos, papeles y cartones manchados de grasa o aceite, pequeños restos vegetales de flores y hojas y tapones de corcho y serrín. No podemos depositar en el contenedor de orgánico tiritas, bolsas de infusión con grapas metálicas, polvo de barrer, toallitas, bastoncillos, hilo dental, algodón ni cenizas. El contenedor gris está destinado a aquellos residuos que no entran en ningún otro contenedor de reciclaje y que por tanto no pueden reaprovecharse del mismo modo que materiales como el vidrio, el plástico o el papel. Estos son pañales, tiritas o cigarrillos. Hay algunos productos que no encajan en ninguno de los contenedores anteriormente mencionados. Estos deben desecharse en un punto limpio. Estamos hablando, por ejemplo, de auriculares, bombillas de bajo consumo, cazuelas viejas, cápsulas de café, teléfonos móviles, juguetes, aparatos eléctricos, bolígrafos, cerámicas, textiles y utensilios de cocina. Reciclar es un pequeño acto que ayuda a todo el planeta. Ya, por favor, ¿quién puede decirme, por ejemplo, en el contenedor azul, qué sí puede ir y qué residuos no pueden ir? El contenedor azul es para papel y cartón Ya, exclusivamente. Ahí no puedes echar, por ejemplo, restos de cartón o papel que estén sucios, tengan restos de comida. ya, muchas. Y, y aprovechando, quería preguntarle una cosa. Dígame. Lo que nos acaba de decir de para separar todos los residuos, reciclar y todo eso. Pero aquí, por ejemplo, en Riobamba, por más que reciclemos, separemos y dividamos, pues yo no conozco que haya un sitio donde lo traten o lo sepan aprovechar. Según tengo entendido, todo lo echan en un solo sitio. Ya, Entonces, eso dígame. como, claro, es que sería lo mismo, porque si yo aquí separo en mi casa y no tengo contenedores donde echar, entonces, ¿qué hacemos con eso?
Ya verá. Sí, lamentablemente aquí en Riobamba aún no se realiza una correcta separación y disposición final de los residuos. Es verdad que si nosotros de nuestra casa separamos botellas, papel, orgánicos y lo que ya consideramos como basura y entregamos todo al carro recolector o colocamos todo en el ecotacho, todo va a llegar al relleno sanitario. Entonces, por eso yo les indicaba, ¿no? Que si nosotros queremos apoyar a este cambio al ambiente, queremos empezar a reciclar, por ejemplo, yo aquí en mi casa separo todo, ¿no? Separamos papel, cartón, botellas de vidrio, botellas de plástico, latas. Bueno, unas cosas son por ejemplo, las latas de atún, otras son las latas de cerveza, eso las recicladoras las cogen por separado. Entonces, igual los orgánicos, nosotros aquí hacemos composta. Entonces, yo no entrego todo al carro recolector, o sea, al carro recolector o en el ecotacho deposito solo lo que ya es basura. En cambio, todo lo que yo separo, nosotros le entregamos o bien a los recicladores de base, porque nosotros sí hemos de haber visto, al menos las personas que viven cerca de ecotachos, las personas incluso mayores, personas viejitas, están metiéndose ahí para buscar estos productos para reciclar. Entonces, nosotros o bien les entregamos a personas que vemos que son recicladores o nosotros vamos a vender en las recicladoras. Porque, por ejemplo, creo que las personas que se dedican a buscar en los tachos para reciclar y eso más cogen es botellas de plástico, incluso más que papel y cartón. ¿Por qué? Porque en el ecotacho ya está todo manchado con el resto de basura, entonces eso no les van a coger. Entonces, por ejemplo, en las recicladoras, si les cogen las latas de atún como chatarra, las de cerveza o cola, cogen como aluminio, cogen el plástico duro, que es, por ejemplo, los envases de yogur, si sentimos que ese plástico es más duro, las de colas, del Fusti y eso, ese es el PET, que igual le cogen. Papel, cartón también cogen. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos aquí en mi casa, por ejemplo, aquí en Riobamba. Entonces, como les decía, si deseamos ya implementar esto en nuestro hogar, esas serían las opciones para no mandar todo al carro recolector y enviar ahí solo lo que es basura. Incluso cuando nosotros en nuestros hogares empezamos a separar, la cantidad de basura que se genera se disminuye. Sale prácticamente solo la basura que es de los baños y la basura digamos, que tenemos en la cocina ya se demora en llenarse y ya no sale mucho. Entonces, como les indiqué, esas son las opciones que se podrían realizar para evitar esto. Como usted dice que se separa, pero todo va a parar igual en el relleno. ¿Sí? Entonces, ¿quién más me puede decir? Ya, muchas gracias. ¿Quién más me puede decir en el recipiente que podemos colocar vidrio? ¿Qué nomás se podía colocar y qué es lo que no se puede colocar? A ver, Luis Roldán. Sí, licencia, se podía colocar botellas de vidrio como las de las cervezas, de algunos vidrios rotos, así. No, no se puede colocar roto, ¿ya? No podemos colocar cosas rotas. En el recipiente en el que colocamos vidrio podemos colocar, como dice, las botellas de cerveza, botellas de vino, botellas de vidrio en sí, los frascos de conservas de mermeladas. Lo que no podemos colocar es
restos de cristales, de espejos, de cerámica rotos, ni tampoco focos. Entonces, igual, por ejemplo, nosotros no podemos, o sea, tampoco está bien colocar los focos y las pilas, por ejemplo, en la basura, porque esos también son altamente contaminantes y los focos, por cómo se trata la basura, obviamente se va a romper. Y las personas que trabajan en la recolección de basura, etcétera, se pueden lastimar. Aparte que los focos que son largos, eh, esos blancos largos, la mayoría tienen mercurio adentro y si el mercurio se rompe, o no si el mercurio se rompe, perdón, si el foco se rompe, se libera el mercurio y eso al aspirar contamina igual a las personas. Entonces, de igual manera, si nosotros queremos apoyar para dar una disposición final adecuada a estos dos tipos de residuos, podemos entregarlos en la empresa eléctrica. En la empresa eléctrica les reciben sin ningún costo, ¿no? Entonces, igual de esa manera podemos ayudar. No podemos colocar eso en la basura, ni tan peor aún cuando estamos reciclando, ¿ya? Entonces, bueno, igual vamos a continuar para seguir viendo este tema de la separación de residuos. Una pregunta antes de pasar. Dígame. Eh, por ejemplo, los vidrios esos rotos, todo eso, ¿dónde podemos ir a dejar o cómo podemos hacer eso? Ya, lo que pasa es que actualmente el vidrio roto no les van a recibir en ningún lado. Lamentablemente aquí en Ecuador todavía no hay muchas empresas que se dediquen a reciclar vidrio. El vidrio en realidad es uno de los residuos que se puede reciclar mucha cantidad de veces. ¿Por qué? Porque las empresas obtienen el vidrio, le hacen su tratamiento de nuevo para fundirlo y utilizar. Sin embargo, aquí en Ecuador no lo realizan. Me parece que en Quito había un chico que estaba tratando de realizar su máquina en el que, bueno, él tritura el vidrio y después lo reutilizan, etcétera, pero no hay. Entonces, por ejemplo, los vidrios rotos por el momento no le van a recibir. Entonces, lo ideal es que siempre que se rompan tazas o cristales como vasos, copas, etcétera, los coloquen en una caja y los envuelvan bien y coloquen ahí escrito con marcador que es vidrio roto. Entonces, eso lamentablemente aún tiene que ir a la basura, pero se realiza esto para evitar que las personas que buscan en la basura o las personas que trabajan en el relleno sanitario recogiendo la basura se lastimen. Sí, entonces esto es lo que por el momento podemos hacer, pero en realidad todavía no se puede hacer más. Ujú. Ya, gracias, ingeniero. Ya, de nada. Entonces, ahora sí vamos a continuar. Ya, entonces continuamos. Ya, entonces, ¿cómo separar los residuos? Para realizar la separación correcta se debe tener en cuenta las características de cada residuo y el recipiente en donde se debe colocar. Ya, entonces esto es igual para que tengan conocimiento, porque sí hemos visto en en empresas, en hospitales, etcétera, que sí tienen los diferentes tipos de contenedores. Pero claro, si nosotros queremos empezar a reciclar en nuestro hogar, no es necesario que de ley compremos estos contenedores. Podemos irlos separando en sacos, en cartones, etcétera, ¿ya? Entonces, el recipiente de color gris se utiliza para colocar el papel eh, que está escrito, que ya fue impreso, que está roto. Obviamente no debe tener ni clips, ni grapas, ni ningún gancho metálico y tampoco debe estar sucio con comida en ninguna de sus partes, ¿ya?
Entonces, aquí podemos colocar esto. En la azul se colocan los envases de bebidas no retornables, como les mencioné, las de cola, las de jugos, etcétera. También se pueden colocar las bolsas plásticas en estos recipientes. Ya, entonces, la verde es de residuos ordinarios. Entonces, esta es en la que se colocan los residuos que no vamos a poder reciclar. Ya, en la caneca, en esta van, por ejemplo, el aluminio, el celofán, pañuelos, toallas higiénicas, servilletas, etcétera. Ya, entonces aquí va a ir todo lo que va a ir directo a la basura. Ya en la caneca beige tenemos para poder colocar los residuos orgánicos, que son los restos de frutas, de vegetales, la poda de árboles, del césped, de las plantitas que tenemos en nuestra casa, etcétera, ¿ya? Y la caneca roja, que del recipiente rojo, eso lo vamos a ver en hospitales, clínicas, laboratorios, en donde odontólogos, en veterinarias. ¿Por qué? Porque esta se utiliza para residuos biológicos peligrosos. Ya por eso igual su color rojo. Esta solo se utiliza para peligrosos, es decir, aquí van a colocar algodones con sangre, curitas, gasas, eh, en los hospitales, eso cuando igual en las operaciones, cuando les sacan algún órgano, cuando les amputan alguna parte, etcétera, igual se coloca en funda roja y en recipiente rojo, etcétera, ¿ya? Entonces, este es solo para materiales biológicos y también hay que tener en cuenta que estos no se pueden depositar en los rellenos sanitarios o vertederos de basura, nunca. Todos los que generan este tipo de residuos tienen la obligación de tratarlos con empresas que se dedican a ello y bueno, eso les controla el municipio. También, por ejemplo, en la parte ambiental les controla. En el caso de Chimborazo, el ente de control es la prefectura y en algunos casos el Ministerio del Ambiente. Igual ellos controlan, las empresas tienen que presentar evidencias de que anualmente han entregado estos residuos para su disposición final. Lo que normalmente hacen las empresas que tratan estos residuos es incinerarlos, ¿ya? Pero todo esto es ya controlado y esto no puede ir de ninguna manera a un relleno sanitario. Una disculpa. Ya. Entonces, como estábamos hablando, vamos a tener residuos que son aprovechables y residuos que son no aprovechables. Entonces, entre los aprovechables tenemos, como vimos, plástico, cartón, vidrio, papel, metales y también los orgánicos, que son los restos de comida o desechos agrícolas. Y los no reciclables, papel higiénico, servilletas, papel y cartones contaminados con comida. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante separar los residuos? Ya, desde el punto de vista ambiental y de salud pública, el manejo adecuado de los residuos en las etapas que siguen a su generación permite mitigar los impactos negativos sobre el ambiente, la salud y reducir la presión sobre los recursos naturales. El reuso y reciclaje de materiales son fundamentales para reducir la presión sobre los ecosistemas y otras fuentes de recursos de las que se extraen. Paralelamente, disminuye el uso de energía y de agua necesarios para su extracción y procesamiento, así como la necesidad de espacio para disponer finalmente los residuos. Entonces, el reciclaje pretende convertir algunos de los materiales que componen los residuos en materiales reusables en los procesos productivos.
como tenemos papel, cartón, vidrio, metales y plásticos. Desde el punto de vista de la gestión de los residuos, el reciclaje tiene la ventaja de reducir el volumen de materiales que requieren ser recolectados, transportados y dispuestos en sitios adecuados. La revalorización de los residuos también disminuye el consumo de materias primas, electricidad y agua, y entre otros insumos que serían necesarios para la extracción y procesamiento de nuevos materiales. Ya entonces, como les había comentado, al nosotros reciclar o reutilizar estos residuos, estamos aportando al ambiente, ya que estos son usados para generar nuevos productos, y así evitamos que por ejemplo, que se talen más árboles o que se produzca más plástico. Ya, entonces igual, por ejemplo, en el caso del papel. El papel se puede reutilizar varias veces, pero tiene un límite. No es como les mencionaba, que el vidrio se puede reciclar infinidad de veces. Se puede decir que el último ciclo del papel es cuando ya lo utilizan para hacer las cubetas de huevo, por ejemplo. Ya entonces esa sería su última vida, por decirlo así. Sin embargo, nosotros al realizar composta, en la composta podemos colocar las cubetas de huevo, podemos colocar las servilletas que están manchadas con comida, podemos colocar el papel, las bolsas de papel, por ejemplo, son las bolsas en las que venden las cholas de guano, y está igual manchada con un poco de grasita del mismo pan, etcétera. Esa se puede ir a la composta. Y también los cartones que no tengan, que no sean plastificados y que no tengan grandes cantidades de tinta, que estén manchados con comida, también pueden ir a la composta y ser aprovechados. ¿Ya? Entonces, la separación de residuos fomenta la creación de materiales reciclables, limita la degradación de los recursos naturales, disminuye el volumen de nuestros residuos y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Ya? Como les comentaba, al realizar composta, nosotros estamos ayudando a que estos gases no salgan y se eh, pongan en el ambiente, ayudando al cambio climático. También al reciclar el resto de residuos, nosotros estamos ayudando a que la industria no genere mayor contaminación al adquirir más recursos naturales para su fabricación, porque ahí obviamente igual se emiten más gases de efecto invernadero, porque implica movilización tanto para extraer los materiales, para llevarlos a procesar durante el proceso y para entregarlos en los centros donde se venden. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los beneficios al separar los residuos? Entonces, al iniciar la separación de residuos en casa, hacemos que este proceso sea una parte integral en nuestras vidas. Se convierte en una costumbre que se extiende a beneficios más allá del hogar. Entonces, es responsabilidad de todos realizarlo en las escuelas, en las casas, en las oficinas, pero también por el momento es una decisión propia, ¿no? Porque si ya nos empieza a exigir el municipio, etcétera, debemos aprender a realizarlo y realizarlo de la manera correcta. Entonces hay que entender que este estilo de vida es un proceso educativo que va enriqueciéndose en el día a día. Entonces, ¿qué harían si en un mes nadie recoge basura o desechos? Eso, o sea, sería fatal. Igual aquí hemos visto cómo han pasado que el carro recolector está dañado, etcétera, y cómo se va acumulando la basura y a la gente no le importa y sigue colocando más basura alrededor de los ecotachos. Ya, entonces, ¿qué haríamos ante esto? Los beneficios los vamos a encontrar primero si nosotros separamos nuestros desechos y nosotros mismos los manejamos. Ya como les indicaba, nosotros mismos vamos a dejar en un centro de reciclaje o les damos a las personas que realizan esto, ¿ya? Entonces, si generamos desechos y no basura, vamos a dignificar la vida de las personas que trabajan en la colecta, en toda la cadena de manejo de desechos urbanos, porque ya no tienen que estar, como les mencionaba, metiéndose a los ecotachos a buscar.
y ellos mismos ya los pueden llevar a centros de reciclaje y nosotros estamos colaborando, ¿ya? Entonces, si los desechos se depositan al aire libre o son enterrados, estos generan malos olores porque se van degradando, se pudren, contaminan el suelo y también si es que existen eh, recursos como aguas cercanas, pueden igual contaminarlo, ¿ya? Entonces, por eso, como he mencionado desde el día uno, es importante separar los residuos desde casa. Entonces, ahora vamos a ver otro pequeño video que nos habla de esto. Pongan atención, por favor. Un momento. Le damos la bienvenida a Conociendo BEA Digital. Hoy Le damos la bienvenida a Conociendo BEA Digital. Hoy recorreremos el centro de reciclaje, ubicado en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Villa Soldati. Aquí se valorizan los residuos sólidos urbanos que se separan en la ciudad, transformándolos en materia prima e insumos para introducirlos nuevamente en distintas industrias. Cuenta con 5 plantas de tratamiento. Acompáñenme a conocerlas. Nuestra primer parada, la planta de áridos. En este lugar se reciben los residuos tales como escombros y restos de construcción, los cuales son tratados a través de un proceso productivo para ser reutilizados. ¿Sabías que en esta planta se procesan alrededor de 2.400 toneladas diarias? Continuamos el recorrido en la planta de tratamiento de botellas PET. El proceso de tratamiento consiste en la separación, molienda, limpieza y secado. Como resultado final, se obtienen las escamas PET, que pueden ser utilizadas para la fabricación de nuevas botellas, cerdas para escobillones, contenedores plásticos como baldes, buzos polares y hasta camisetas de fútbol. Llegamos a la planta automática de separación de residuos reciclables, también conocida como Centro Verde Automatizado, que se encarga de recibir las campanas verdes de la zona con residuos reciclables y a través de diferentes procesos automáticos de separación de residuos son divididos según su material: papel, cartón, plásticos, metales, vidrios, etc. Una vez hecho esto, los materiales son compactados en fardos para ser introducidos en diferentes industrias como materia prima de insumos para la fabricación de nuevos productos. Nos encontramos en la planta de forestales, la cual recibe toda la poda que realizan las comunas. Es aquí donde se trituran en diferentes tamaños, transformándolos en astillas de madera, para luego ser utilizadas como material estructurante de suelos, también como capa cobertora de suelos o como placas de madera. Nuestra última estación es la planta de tratamientos orgánicos. Todos aquellos residuos de este tipo son recolectados de manera diferenciada, de restaurantes, hoteles, supermercados, hospitales, puntos verdes, y son llevados a esta planta de tratamiento cerrada, reduciendo emisiones sonoras y visuales, dando como resultado final la enmienda orgánica. ¿Sabías que la enmienda orgánica proveniente de este tratamiento es utilizada como material orgánico para enriquecer el suelo de parques y plazas de la ciudad? Desde Conociendo BEA te invitamos a formar parte del compromiso de las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. A través de diferentes acciones podemos disminuir los residuos y la contaminación ambiental en la ciudad. Esperamos que hayas disfrutado este recorrido de Conociendo BEA Digital por el centro de reciclaje de la ciudad, ubicado en el barrio de Villa Soldati. Seguí conociendo la ciudad de Buenos Aires con nosotros. Ya, por favor. ¿Quién me puede decir qué es lo que les llamó más la atención de este video? Ketly Parra, Sí, dígame, Lisa. ¿qué es lo que más le llamó la atención del video?
¿Me escuchó? Christopher Chonga. Nadie. ¿Vieron o no vieron el video? Dicen, en mi caso, como reciclan las botellas y dijeron que pueden darle varios usos hasta como hacer una camisa. Ujú. Camisa creo que dijeron, ¿no? Sí, Eso es lo que más me llamó la atención. ya. Muy bien, muchas gracias. Sí, a muchos de los residuos se les puede dar diferentes usos, ¿no? Como vemos en el video, no es solamente que, por ejemplo, como veíamos ahí, las botellas de plástico solo se utilizan para hacer más botellas de plástico. Entonces, de acuerdo a cómo van realizando las personas que se dedican a esto, las investigaciones, la tecnología va avanzando, todos los residuos podemos utilizarlos en infinidad de cosas. Entonces, por eso, como les decía, lo ideal es que poco a poco ya igual aquí se vayan implementando tecnologías, etcétera, para que podamos reciclar todo, ¿sí? Incluso para que se pueda dar ya con el tiempo, porque no recuerdo este momento, pero hay un país por Europa que igual no es que les recicla o los reutiliza a los pañales usados o las toallas higiénicas, pero les da un tratamiento adecuado, separa lo que es el plástico, etcétera, para poder reutilizar lo que se puede reutilizar y el resto tiene un tratamiento adecuado para que ya no se vaya a los vertederos, ¿sí? Entonces, podemos igual ir investigando cómo podemos ayudar, en qué podemos utilizar, cómo se puede reciclar los residuos. Ya, a ver, vamos a continuar. Ya, entonces, Oiga, dicen, dígame. y a los animalitos muertos, por ejemplo, cuando se nos muere un perrito o un gatito, ¿a ellos qué procede? Porque en mi caso solíamos enterrarles así en el jardín, pero no sé si sea la mejor manera de mantener esos restos o hacer que se reciclen, por decirlo así. Ya, es una buena pregunta. Mira, el proceso de entierro, tanto de nosotros los humanos como de los animales, también contamina el suelo. ¿Por qué? Porque todos los seres vivos cuando ya fallecemos empezamos a desprender líquidos, ¿no? Que son como los lixiviados que salen de la basura y esto contamina el suelo. Entonces, en realidad no es una práctica adecuada, ¿no? Enterrar a los animalitos, etcétera. Sin embargo, si en nuestra casa enterramos un animalito, no es que nos va a contaminar muchísimo, ¿no? Eh, yo vi que hay una empresa en Perú que se dedica a realizar prácticamente les composta a los animalitos, entonces realizan prácticamente es el mismo proceso, es muy parecido a lo que les digo con residuos orgánicos, sin embargo no es que al perrito le van a poner encima restos de frutas y esas cosas, no. Es un proceso parecido, lo compostan y les entregan a las personas una macetita con ese compostaje y una plantita, por ejemplo. También aquí en Riobamba ya hay una empresa que se dedica a incinerar mascotas. Igual les entregan una macetita con una plantita. ¿Ya? Entonces, como les comento, no es que por enterrar una mascotita en nuestro jardín, que bestia cómo se va a contaminar. Lo ideal sería, porque yo también lo he hecho, ¿no? Si nosotros queremos que esté en nuestro jardín, encima de donde es la tumbita del perrito, por ejemplo, colocar plantas ornamentales, más no frutales.
¿ya? Porque los frutales sí se pueden llegar a contaminar, digamos, ¿no? De lo que puede emanar del cuerpo. Entonces, no es que vamos a contaminar muchísimo y lo ideal sería colocarlo así, ¿sí? Si no tenemos la posibilidad, por ejemplo, de incinerarlos. ¿Sí estamos claros? Sí, profe. Ya, muchas gracias. Ya. Entonces, en el video igual al último nos habló de las tres R's y que adquiramos este compromiso. Entonces, ¿qué son las tres R's? Es una regla para cuidar el medio ambiente, ayuda a que tiremos menos basura, ahorremos dinero y seamos consumidores más responsables. Y así podemos reducir la huella de carbono. Y es fácil de realizar. Entonces, las tres R se basa en reducir, reutilizar y reciclar. Como les había mencionado en clases anteriores, lo importante es que lo primero que se realice es que dejemos de consumir en exceso cosas que no se necesitan. Ya, entonces, reducir se trata de reducir o simplificar el consumo de los productos directos, o sea, todo aquello que se compra y se consume, ya que esto tiene una relación directa con los desperdicios y a la vez la tiene con nuestro bolsillo. Por ejemplo, en vez de comprar 6 botellas pequeñas de una bebida, se puede conseguir una o dos grandes teniendo el mismo producto, pero menos envases sobre los que preocuparse. O sea, por ejemplo, si nosotros consumimos cola, en vez de estar comprando un six-pack de colas pequeñitas, podemos comprarlas de 2 litros, 3 litros, etcétera. Ya entonces estamos evitando igual más plástico, igual en el agua, en vez de comprar un six-pack de botellas de agua, podemos comprar los galones o comprar preferiblemente, por ejemplo, a todas estas empresas como Agualuz, que venden agua tratada y purificada y los envases son reutilizables, son retornables, ¿ya? Entonces, ¿en qué se basa la palabra reutilizar? Nos referimos a poder volver a utilizar las cosas y darles la mayor utilidad posible antes de que llegue la hora de deshacernos de ellas, dado que al disminuir dado que así podemos disminuir el volumen de la basura. Entonces, igual tenemos que ver qué podemos reutilizar. Comúnmente reutilizamos más, creo, los frascos de vidrio para colocar ahí especies, etcétera, ¿no? Igual el papel. Podemos imprimir a los dos lados para gastar menos papel o si ya está un papel impreso solo a un lado y necesitamos imprimir algo, yo que sé, solo para estudiar o para recortar, podemos reutilizarlo, imprimirlo al otro lado para darle ese uso, ¿ya? Entonces, vamos a ver también a qué se refiere la palabra reciclar. Esta consiste en fabricar nuevos productos utilizando materiales obtenidos de otros usados mediante un proceso de transformación. El papel, el cartón, los envases de vidrio, metal, plástico pueden reciclarse sin problema. Y para ello es muy importante separar cada residuo en los diferentes contenedores que están a nuestra disposición. Ya, entonces, desde un punto de vista del consumidor, hay quien amplía hasta 7 el número de recomendaciones a tener en cuenta para contribuir a conseguir a través de nuestros hábitos de compra cotidianos un planeta más ecológico y más ético. Entonces, aparte de las palabras reducir, reutilizar y reciclar, también tenemos reflexionar. Es para reflexionar a la hora de tomar decisiones en las que interviene el medio ambiente o la calidad y condiciones de vida de los productores. Ya, entonces esto entra mucho cuando vamos a adquirir un producto, si lo necesitamos, si necesitamos esa cantidad, si podemos ver otra alternativa, etcétera. Rechazar los productos que generan un gran impacto ambiental o que procedan de lugares donde no se respetan los derechos de dignidad y trabajo. ¿Ya?
Entonces, es muy importante mantenernos informados de noticias nacionales e internacionales, porque así podemos ir desarrollando estos criterios y ver de dónde viene el producto, cómo fue que se produjo ese producto, etcétera. ¿Ya? Redistribuir es para que en la medida de lo posible nuestro comportamiento influya para que los desequilibrios entre los países ricos y pobres vaya desapareciendo. Reclamar ante aquello que observamos que no corresponde al ofrecido. Por ejemplo, cuando compramos un producto porque está en un envase que se supone que es compostable, pero nosotros al ponerlo en nuestra composta comprobamos que no se degrada, también es importante hacer notar esto para que bien las empresas lo corrijan o las personas igual piensen bien antes de adquirir el producto, etcétera. ¿Ya? Entonces igual vamos a ver otro video cortito. Respecto a estos temas. Ya ver, pongan atención por favor, porque les voy a preguntar. Espérense un momentito, porque... Cinco ideas de negocios futuristas con el reciclaje. Para empezar, según la página Mundo Sin Residuos, la cantidad de desechos que se genera en el mundo crece cada día más y más. Esto nos debe impulsar a tomar acciones para reducir las cantidades de desechos producidas por nuestras actividades. 5 ideas de negocios futuristas con el reciclaje. Para empezar, según la página Mundo Sin Residuos, la cantidad de desechos que se genera en el mundo crece cada día más y más. Esto nos debe impulsar a tomar acciones para reducir las cantidades de desechos producidas por nuestras actividades. Este proceso no es nada difícil de lograrlo, solo se requiere del compromiso de muchas personas para realizar un trabajo muy limpio. En Latinoamérica, México es un ejemplo a seguir, ya que recicla el 52% de sus desechos, muy encima de Estados Unidos con el 30% y Canadá con el 41%, y seguido muy cerca por Brasil con el 50% y la Unión Europea con 28 países con el 58%. Solo en México se genera 2.900 empleos directos y 35.000 empleos indirectos. Sin más que decir, vamos a comenzar. En el puesto número 1 tenemos a las baldosas con llantas recicladas. Para formar estos pisos, baldosas y también topes para llantas se necesita especialmente llantas viejas, a las cuales se les puede dar un segundo uso, donde se pasa por un proceso de molienda, las cuales se saca todo el caucho, el nylon y el acero. Todos estos tres materiales se reutiliza y se puede volver a meter nuevamente en la industria. Para formar estos productos se parte del caucho molido, donde se incorpora en una mezcladora o agitador y se agregan pigmentos para dar un color llamativo de distintos colores. Una vez se tiene el color deseado, se agrega la resina aglutinante para que las partículas del caucho se peguen entre sí. Luego de realizar esta mezcla pasan a un molde con distintas medidas y espesores según el requerimiento. Se agrega varias capas y pasan a una prensa donde se compactará el caucho y formará las figuras deseadas. Este producto es muy elástico, flexible y muy resistente. También soporta altas temperaturas ambientales. Además, su uso ideal es en patios, canchas deportivas y espacios verdes. Una empresa puede tener una rentabilidad del 30% cada año, con una área de producción de 600 metros cuadrados. En el puesto número 2 tenemos a las planchas de estilo granito con vidrio. Estas planchas de estilo granito es para uso decorativo en viviendas. Están hechas a base de vidrio reciclado o también de porcelana. Este vidrio es recolectado en vidrierías, también con botellas que son adquiridas a recicladoras. Su primer paso cuando llega al sitio es su lavado, donde si es una botella tiene que ser retirada su etiqueta, para luego pasar a una molienda donde triturará el vidrio y luego cae una tamizadora, donde clasifica los distintos tamaños. Cuando se tiene el tamaño adecuado, pasa al área de mezclado, donde su composición es de 3 partes de vidrio y una parte de cemento, y algunos aditivos para que tenga una contextura agradable. Luego pasa a los moldes, donde dará la figura deseada. Una vez que haya fraguado, pasa a la etapa de pulido,
donde se desgasta alrededor de 1 milímetro y se descubre el diseño final. Además, en esta etapa se da brillo, se tapa poros y se comprueba que todo esté liso. Una de las ventajas de esta construcción es que estos productos se trabaja con moldes, así que se evita el trabajo de cortes innecesarios. Como puesto número 3 tenemos a los techos con envases de Tetra Pak. A los envases de Tetra Pak, al tener su composición de varias capas que ayudan a conservar los productos en su interior, están compuestos por plástico, aluminio y papel. Estos son pasados previamente a un proceso de molido y separación, lo cual ayuda a separar el papel del resto de materiales, quedando solo el plástico y el aluminio, también conocidos como polialuminio. Estos, cuando están triturados, se los pasa a una plancha como molde, dependiendo del tamaño y el grosor que se desee en la producción. A esta plancha se le coloca una lámina de plástico de poliéster que funde a altas temperaturas y le protege contra posibles incendios. Luego es introducida a una prensa cuya temperatura oscila entre los 160 y 180 grados centígrados, lo cual ayuda a fundir y a unir las pequeñas partículas de polialuminio, quedando fijas entre sí para luego ser moduladas acorde a la onda que se desee fabricar, quedando como resultado final una plancha muy sólida y resistente a golpes, y además es termoacústica y resistente a la corrosión. Y en el puesto número 4 tenemos a los postes o vigas de plástico. Estos postes o vigas de plástico es un buen material que muy pronto reemplazará a los postes de cemento que se usan como cercado en linderos de los terrenos. También reemplazará las vigas o columnas de las casas de cemento. Estas estructuras serán muy cotizadas y tendrán un amplio impacto en el mercado, ya que están construidas de plástico, los cuales impiden que se deterioren con el pasar del tiempo, teniendo una vida útil aproximadamente de 100 años. Para construir una casa solo se necesita de unos días para ser habitable. Para realizar estas vigas se necesita de plástico muy resistente como el polietileno de alta densidad, que previamente es triturado para luego ser transportado por una extrusora y fundido hasta el punto que se obtiene una pasta muy homogénea. En esta pestaña te dejo el enlace para que puedas construir una extrusora. Esta pasta es inyectada en moldes con distintas dimensiones y figuras, luego pasa a ser enfriadas en agua y al sacarlas son muy resistentes a golpes y muy fuertes que impiden romperse. Son ignífugos, los cuales ayudan a que el fuego no se propague con rapidez. Y en el puesto número 5 tenemos a los bloques tipo Lego con plástico. Estos bloques tienen su ventaja de ser livianos y de irse acoplando uno encima de otro de forma rápida. Un muro de 3 metros puede construirse entre 2 horas y media a 3 horas. Aparte de estos bloques no se necesita de ningún pegamento como el cemento para ser unidos. Y si en algún momento quieres mudarte de casa, puedes desarmarla y volverla a armar en otro lugar muy fácilmente. Estos bloques son creados a través de polietileno de alta densidad, el cual ingresa en una inyectora donde inyecta el plástico y en unos segundos ya obtienes tu bloque. Y esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, TikTok. Ya, a ver, ¿quién quiere decirme cuál es el producto, digamos así, que más les gustó, que es, todos son reciclados, ¿no? ¿Y cuál utilizarían? Profe, a mí me gustan los bloques que son, o sea, que se unen como Legos, pero Ajá. a mí, como ahí nos explicaron en el video, cómo reaccionan estos ante las diversas temperaturas, como por ejemplo en unas fuertes lluvias que caen aquí, si el agua se deslizaría a través de los bloques, porque si uno les puede desarmar y volver a armar en otro lado, entonces debe haber fisuras para que pueda pasar agua, aire o así. Ya, bueno, se entiende, ¿no? Que si están realizados correctamente, no debería haber, como usted indica, fisuras o pequeñas líneas en las que puede entrar viento o lluvia. Ya, entonces eso sería lo ideal en este tipo de materiales. Eh, ¿Quién más? ¿A quién más le gustó algún tipo de residuo y si lo utilizaría? Perdón, de materiales. A mí me gustó eso de los postes Ujú, para acercar, por ejemplo, y nosotros allá en el campo necesitamos, utilizamos, por ejemplo, los palitos de los árboles, tumbando los árboles. En este caso, esos postes, como dijo que tienen una durabilidad de 100 años, entonces yo creo que a mí me gustó eso para acercar los terrenos. ya, muchas gracias. Sí, esto es lo que se conoce ahora como madera plástica.
Ya, entonces, como vimos en el video, realizan los procesos para hacer diferentes tipos de postes, bloques de madera, etcétera, ¿no? Entonces, con esto que ahora se llama madera plástica, igual hacen los juegos, que son los que últimamente se han colocado en los parques que hacen nuevos o que les remodelan. También se puede hacer igual como se veía ahí para construir casas o para cuartos, por ejemplo, igual en nuestra casa queremos un cuarto grande, separarle y dividirle, también se puede utilizar, ¿sí? Eso. Entonces, bueno, eso sería respecto a ese video. Igual, si es que les llama la atención esto de cómo se reutilizan los diferentes residuos, los reciclan para hacer nuevos materiales. Si es que ustedes van constantemente a Quito o van a Quito por algún paseo, etcétera, yo les recomendaría, si les gustó esta información, que visiten en Quito es el laboratorio del reciclaje. Este es un lugar que está situado al frente de donde era la tribuna en Las Chiris. ¿Ya? Igual si nosotros ponemos en Waze o en Google Maps, sí nos sale el laboratorio del reciclaje. La entrada tiene un costo, pero si no me acuerdo mal, es de unos $2 máximo por persona. Ya, entonces aquí ellos les van a enseñar una infinidad de cosas que algunas empresas que están afiliados al laboratorio realizan para reutilizar los residuos. Entonces ahí van a ver igual cosas hechas de madera plástica, van a ver paneles solares, van a ver cómo se realiza una composta, van a ver también cómo estas fundas, por ejemplo, de las papitas en funda, de los Doritos, el Tetra Pak, que son cosas que son un poco más difíciles de reciclar, ellos las utilizan y las hacen, por ejemplo, como vimos en el video, estos que son como el zinc o el Eternit, que se pone en los techos, que incluso es muy duradero y es flexible, etcétera. Entonces, si es que les gusta, les llama la atención y tienen la oportunidad cuando estén por Quito, pueden visitar. Igual ahí les van a explicar muchas cosas de esto de los residuos. Igual ahí hay empresas que, por ejemplo, reciclan las botas de caucho o los guantes de caucho que nosotros utilizamos para lavar la ropa, etcétera, y la reutilizan para hacer, son por ejemplo como tapetes que son así de caucho, obviamente, que se colocan, por ejemplo, en la industria para los trabajadores, que eso ya tiene que ver con salud ocupacional, para que no tengan fatiga, etcétera, cuando están parados mucho tiempo. Pero también, por ejemplo, las colocan en las guarderías, que son así como alfombras de caucho, que es, por ejemplo, para que cuando los niños se caen, no se caigan en un piso de madera o de cemento muy duro. Ya, entonces ahí igual pueden ver algunos residuos como los reciclan y los reutilizan. Ya, entonces ya mismo acabamos. Vamos a ver la relación de la educación ambiental con el tránsito y la movilidad. Ya con este tema vamos a acabar la unidad 1 y la otra semana iniciaríamos con la unidad 2. Entonces, la utilización de combustibles fósiles en el transporte produce una mezcla compleja de contaminantes a los que la población está expuesta en la vida urbana. Las características precisas de la mezcla dependen tanto de las diferentes fuentes de contaminación como del tráfico vehicular y la generación de energía. Todas las mezclas contienen ciertos contaminantes gaseosos primarios como el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno y el monóxido de carbono, que son directamente emitidos por la fuente de combustión. Además, todos los procesos de combustión producen partículas, las cuales en su mayoría son tan pequeñas que pueden ser inhaladas, bien sea como emisiones primarias, como el hollín, que está producido por el diésel, o como partículas secundarias a través de la transformación atmosférica, como las partículas de sulfato formados a partir de la quema del combustible que contenga azufre.
Ya, entonces, con la perspectiva de avanzar en la reducción de las emisiones vehiculares en el sector transporte, se avanza en los siguientes temas. Tecnologías de control de emisión disponibles en el mundo que pueden ser implementadas. Filtros antipartículas cuya función es atrapar las partículas cancerígenas que emiten los motores a diésel. Es una tecnología Euro B para los vehículos a diésel con filtros, partículas en vehículos livianos y medianos, ingreso al mercado de vehículos híbridos y motos eléctricas, ¿ya? También hay la aplicación de normas de entrada más exigentes para los vehículos nuevos a partir de la disponibilidad de los mejores combustibles. Entonces, esto va a permitir una mayor competitividad a la industria local. También hay la generación de incentivos que operen en función de las emisiones, la renovación del sistema de transporte público con incorporación de tecnologías de control y combustibles limpios para incentivar su utilización, de modo que se disminuye el uso del auto particular. Ya, entonces vamos a ver cuáles son las energías más limpias para el planeta. Entonces, las energías sostenibles que no necesitan la combustión de fósiles, por lo tanto que no contaminan, son una base para conseguir un planeta más limpio. Una investigación descubrió que unas rocas submarinas ubicadas en el Mar del Norte se pueden utilizar para almacenar aire a presión y accionar unas turbinas para dar electricidad en todo el Reino Unido. Entonces, un ejemplo de que el agua es un recurso renovable, pero también los ecosistemas que viven en ella. Entonces, estas rocas pueden convertirse en lugares de almacenaje a largo plazo con el objetivo de producir energías renovables. Para conseguirlo, se usaría una técnica avanzada para atrapar aire comprimido en formaciones rocosas porosas mediante la utilización de electricidad de tecnologías renovables. Entonces, igual el aire presurizado es liberado para impulsar una turbina que genera grandes cantidades de electricidad y esta técnica puede usarse a gran escala para almacenar suficiente aire comprimido como para satisfacer las necesidades eléctricas, como vemos el ejemplo que es en el Reino Unido durante toda la época invernal. Y entonces a partir de esto, este procedimiento podría aportar suministros constantes y fiables de energía de recursos renovables, como por ejemplo las turbinas eólicas o de las mareas, ¿ya? Algo que además podría ayudar a limitar el aumento de la temperatura global como resultado del cambio climático. Entonces, el objetivo es encontrar nuevos procesos para almacenar energía de forma más económica que la actual, que sean a su vez fiables durante largos periodos de tiempo. Entonces, el aire se almacenaría a alta presión en los poros de la arenisca mediante el uso de un pozo profundo previamente perforado en la roca. En épocas en las que escasea la energía, ese aire podría liberar el pozo para alimentar una turbina que genera electricidad. ¿Ya? Entonces, también yo estaba viendo que también están realizando estudios de investigaciones de que las plantas pueden producir energía. Las plantitas que tenemos en nuestras macetas, etcétera, pueden almacenar y producir energía. Entonces, igual esta investigación se está realizando y es otro tipo de energía que se podría aprovechar. Entonces, ya para acabar, vamos a ver el último video. Y por favor, para que pongan atención. Con esto ya acabamos. Déjenme ver qué hora es. Ya, pongan atención, por favor.
proyecto patrocinado por el área metropolitana, la autoridad ambiental de esta zona, en el cual participan un grupo de universidades. Es un proyecto para aunar esfuerzos, para impulsar las buenas prácticas de conducción en el Valle de Aburrá, entre los conductores del Valle de Aburrá. Cuando hablamos de buenas prácticas, son buenas prácticas en la gente, en los conductores, buenas prácticas en el sector que gobierna, en el sector que maneja el tránsito, en todos los sectores. Todos tienen que tener buenas prácticas. En la conducción estamos hablando de la ciudad, su medio ambiente, las calles, las señales de tráfico, todo el sistema de tráfico. Estamos hablando del vehículo, que es lógicamente que permite el movimiento, digamos, acelerado de las personas. Y estamos hablando de las personas que conducen el vehículo. Definitivamente, la persona que conduce el vehículo tiene una importancia total en el resultado que se obtenga en todos los aspectos. Mi nombre completo es Héctor Ríos Gañán. Tengo como profesión conductor de tractocamión. El carro y mi persona somos un solo equipo. Ahora el carro hay que mantenerlo bueno de todo, bien aseadito, bien equipadito, para así poder rendir en el trabajo. Las emisiones de los vehículos tienen que salir del vehículo y tienen que ir a alguna parte. El vehículo tiene un motor. Al motor le entra aire del ambiente y le entra gasolina. Y hay una combustión. La gasolina o el combustible diésel con el aire se quema. Da origen a unos gases que se llaman gases de combustión. Eso es dentro de un cilindro que se está moviendo. Y tienen que salir esos gases de ahí. Es interesante TDM. TDM es una empresa ya de tradición, fundada por unos ingenieros mecánicos, gente que entiende de motores y gente que tiene en el espíritu personal la idea de trabajar bien. Entonces ellos han ido montando un sistema continuo de buenas prácticas, tienen su ingeniería ambiental, entienden la cosa y han ido sumando a eso a los conductores, que son los que realmente conducen los camiones. Empezamos el día ingresando al vehículo. El vehículo tiene un sistema satelital. Dentro del vehículo tengo un teclado en donde ingreso una serie de datos, por ejemplo, inicio de jornada laboral. Debo hacerle un inventario al vehículo. Debo hacer cotidianamente una revisión del vehículo y apuntar ahí qué fallas mecánicas tiene el vehículo que hay que revisar en mantenimiento. Posteriormente me le presento a uno de mis jefes de programación. Ellos me van a decir qué es la programación que yo tengo, a dónde voy a viajar, qué es lo que tengo que hacer. Ya sabemos que las emisiones son inevitables, porque tienen que salir del motor. ¿A dónde van las emisiones? Al ambiente, y se va dispersando por todas partes se dispersa. Y obviamente nosotros estamos respirando el aire, y el aire está entrando por ahí a muchas partes. Donde entre el aire, sea a nuestros pulmones o a otras partes, va a llevar consigo esa contaminación. Aquí en Antioquia, las autoridades cada año le hacen a esos vehículos un seguimiento sobre el control de humo. Estos carros hay que llevarlos a una parte que se llama el Caracol. Y le miden la población, le miden la contaminación, la emisión de gases, y todo vehículo que no pase, no se le da una calcamonía. Muchos estudios se han hecho de circulación, de tráfico,
Hay otros estudios que se han hecho de emisiones, opacidad opacidad quiere decir qué tan mugrosas o limpias son las emisiones. Se han hecho estudios de la parte química de las emisiones, se han estudiado los distintos tipos de vehículos. Se hizo un estudio entre 180 empresas de la ciudad para ver cómo son las buenas prácticas que tienen estas empresas y después para impulsar que las buenas empresas enseñen a través del ejemplo las buenas prácticas a las que apenas están desarrollándose. Para hablar de una conducción eficiente, podemos empezar con un buen manejo de la zona verde. La zona verde está entre 1200 y 1600 revoluciones. Mientras mantengamos el motor entre 1200 y 1600, estamos haciendo una muy buena operación del motor. Hay un rango bueno. Normalmente ese rango va a estar como en la mitad de la escala de velocidades. Por ejemplo, para este vehículo va a estar entre 2000 y 3000 revoluciones por minuto. Ahí lo tengo en lo que sería velocidad de crucero, digamos del orden de 2500. Sí. Hay veces yo tengo que hacer esto. Entonces el carro suena, está a alta velocidad y obviamente ahí soy más contaminante. Y si me voy para esta parte, que es la parte roja, estoy poniendo en peligro el motor. Entonces no es bueno trabajar por aquí en esta parte de 4000 o cosas de esas. Es bueno trabajar por aquí entre 2 y 3000. Primera buena práctica, estar calmados, ir rebajándole a la ofuscación y a la rabia. Eso se manifiesta en pitar menos, acelerar menos, manejar calmadamente. Tratar de no acelerar mucho porque usted sabe que el uno y el otro entonces se contamina tanto el de gasolina como el del diésel. Y el que sufre el peatón es nosotros mismos. Nosotros aquí encerrados nos tragamos todo el humo de los otros vehículos. Segunda buena práctica, el mantenimiento. Al vehículo hay que darle buen mantenimiento. Para uno saber cuándo necesita mantenimiento el vehículo, es bueno llevar un registro de los consumos de combustible, apuntar. Sí. Y la misma función de apuntar le hace caer a uno en cuenta de cuándo hay que cambiar aceite, cuándo el carro está consumiendo demasiado. Entonces, amar el vehículo un poco, ponerle cuidado al vehículo. La empresa tiene unos programas deliciosos que tienen que ver con la capacitación de los conductores. Nosotros aprovechamos mucho todos estos temas porque la finalidad es convertirnos cada vez más profesionales, más competitivos y hacer aportes muy grandes, por ejemplo, como en el medio ambiente, que nuestra empresa está muy comprometida con este tema. El área metropolitana, a través de las universidades, nos ha capacitado en el manejo ambiental. Ellos nos han enseñado a través de la Universidad de Antioquia, la UPB. Ellos venían aquí a las canteras, estuvieron en Agregados del Norte, en Procopal, haciendo capacitaciones, enseñándole a la gente sobre el manejo, los perjuicios que da el humo, cómo se maneja el reciclaje de las llantas, la cuestión del aceite, dónde teníamos que botarlo, qué hacer con las llantas viejas. Otra buena práctica, respetar al otro conductor, no atropellarlo, no empujarlo, en ninguna forma, ni con el pito, ni con nada, sino tener mucho respeto por el conductor. Otra buena práctica, prever los cambios a través de los semáforos, a través de las señales de tránsito para no hacer movimientos bruscos, sino hacer los movimientos calmadamente. Así como los conductores pueden tener buenas prácticas, las ciudades también pueden tener buenas prácticas y pueden ayudar demasiado. Por ejemplo, esto de colocar contadores de tiempo en los semáforos es una excelente buena práctica porque le permite al conductor planear la llegada al semáforo. Todos los conductores, cuando llegamos a la empresa, nos reunimos con Juan Pablo. Él es el ingeniero encargado de instruirnos, de darnos charlas
y de hacer el seguimiento de que las buenas prácticas de manejo se estén realizando bien. Por ejemplo, yo me arrimo donde él me cuenta cómo estuve conduciendo el vehículo durante todo el viaje, si hice algo malo me lo corrige, tenemos que corregir esto. Igualmente me felicita si todo estuvo muy bien. Vos estás utilizando el vehículo en un punto donde te está entregando las tres variables que siempre hemos hablado, ¿sí o no? Sí. Velocidad, revolución, economía de combustible. Y economía, traducido. No superaste nunca la velocidad máxima permitida, la arribaste en la revolución correcta, estamos obteniendo los rendimientos correctos, pues digamos que el tema va súper bien. Para poder desarrollar una ciudad que está en crecimiento y que está en un valle precioso pero estrecho y que la gente le gusta vivir acá y que decimos que es el mejor vividero del mundo y que todos queremos tener nuestro vehículo y nuestra facilidad de transporte, lograr buenas prácticas nos va a ayudar a manejar esa situación. ¿Por qué? Porque las buenas prácticas quiere decir diseño mejor de las vías, diseño mejor de todos los sistemas de tránsito, pero también que la gente conduzca adecuadamente, que la gente cuide el vehículo, que le haga mantenimiento, que vaya cambiando la cultura de la gente. Ya, entonces, para acabar, ¿quién desea decirme, ustedes que ya van a ser conductores profesionales, ya saben manejar, si alguno de ustedes ya realiza algunas de estas prácticas? ¿No? ¿Nadie? Bueno, el objetivo... Pues, dígame. ¿me escucha? Sí, dígame. Sí, según lo visto en el video que nos expuso, pues con simples actos, simples maniobras de, por ejemplo, cuidar el vehículo, tenerlo al punto para que no haga mucha contaminación, no pitar, no arrojar basura, pues todos esos pequeños actos, no ir a altas velocidades, estos pequeños actos ayudan también para el medio ambiente. Y en mi caso, pues sí, también hago, hago caso de eso. Me faltan algunas más, pero que creo que poco a poco, si todos nos ponemos nuestro granito de arena, pues iremos mejorando el ambiente con relación al tránsito. Claro, muchas gracias. Bueno, el objetivo de este video es que vayamos viendo que, por ejemplo, ustedes que van a ser choferes profesionales, qué es lo que sí están realizando como una buena práctica ambiental y que no, y como dice Maritza, tratar de ir mejorando. Si bien es cierto, tal vez no podamos llegar a realizar todas las prácticas que nos enseñaron en el video por alguna circunstancia, por alguna razón, pero en las que están en nuestras manos y podemos realizarlo, es importante que lo vayamos haciendo, como les he dicho desde el primer día de clases, empezar con las cosas sencillas que son no botar la basura desde el carro, por ejemplo, igual mantenerle bien en el respecto a esto de las emisiones, al uso del combustible, etcétera, son las pequeñas cosas que podemos ir realizando para con nuestro vehículo no aportar a esta contaminación. ¿Ya? Entonces, como ya se acaba la hora, ya quedamos hasta ahí. Nos vemos la próxima semana. Igual todos estos videos yo les pongo como siempre en la plataforma y el objetivo de este video
que es para acabar la unidad era este. Sí, que vayan desarrollando esos criterios, vayan viendo qué es lo que pueden hacer ustedes en su profesión para ayudar a cuidar el ambiente y nuestra ciudad. Ya, entonces si no hay alguna pregunta, quedamos hasta ahí. Ya. Si no hay preguntas, entonces ya se pueden nomás desconectar.